Buenas tardes, hermanos, y buenas noches también, hermanos. Vamos a continuar con la sexta plaga. Y yo retrocedo un poco en lo que estoy por decir ahora. Primero repasar rápidamente que cuando venga la lluvia tardía, que está en el libro de Joel, ya lo dijimos, capítulo 2, versículo 23 y versículo 28 al 31, ahí dice que cuando venga la lluvia tardía, todos lo vamos a profetizar y será un momento de alegría para el pueblo de Dios, y una vez que profeticemos y el Señor a través del Espíritu junte a todo su pueblo, se acaba el tiempo de gracia y entonces caen las plagas, y ahí notamos nosotros en el libro de Joel capítulo 2 que cuando venga el Espíritu de Dios y profeticemos todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, después dice, antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, y que habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, y también columna de humo, que se cree de que son las explosiones nucleares de una tercera guerra mundial que en la medida que desarrollemos la sexta plaga, vamos a ver que sí existe y que sí va a venir, o sea, que sí existe o está profetizado que va a venir una tercera guerra mundial que en este momento está frenado. Pero cuando venga ese momento de que se acabe el tiempo de gracia, caigan las plagas, vengan las catástrofes, y aparte de eso, la Tercera Guerra Mundial, las explosiones nucleares, bueno, ya lo hemos dicho, entonces entra la humanidad en ese tiempo en que el libro de Joel dice que el Espíritu de Dios obra antes que venga el día espantoso de Jehová y que habrá señal en el sol, la luna y las estrellas y se manifieste la ira de Dios, y eso está repetido en el capítulo 21 del libro, perdón, en el capítulo 21 de Lucas, y que lo repasamos en el versículo, o los versículos 25 al 27, que dice, entonces habrá señal en el sol, lo mismo que dice en el libro de Joel. El Espíritu de Dios termina su obra antes que venga el día espantoso de Jehová, señal en el sol, señal en la luna y en las estrellas, y en la tierra columnas de humo. Bueno, acá Jesús dice también, entonces, en el versículo 25 de Lucas 21, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, pero ¿cómo va a ser ese periodo de plaga, de guerra, de explosiones nucleares y de catástrofes? Bueno, ya lo hemos visto en el libro de Isaías. La cantidad de gente que morirá y que la tierra quedará diezmada, y la angustia que vendrá al planeta. Y acá lo dice Cristo, que en la tierra habrá angustia de gente por la confusión del sonido de la mar. Y en mi versión antigua, 1909, dice, y de las ondas. En otras versiones dice, la versión 60, y de las olas. O sea, la confusión del sonido de la mar o de las ondas o de las olas. Eso produce, según el versículo 26, lo siguiente: hará que se sequen, o según las versiones, o en el original griego, secarse, o desfallecer, o consumirse. O sea, cuando una persona entra a un estado muy grande de angustia, comienza a secarse, digamos así, desfallece, pero eso produce que una persona comience a palidecer o a adelgazar o a consumirse. Entonces, por eso las versiones, según las versiones en el original griego, muestra que los hombres estarán secando o consumiéndose o desfalleciendo, o por desfallecer del miedo, del dolor, se secarán, o etcétera, etcétera. Los hombres, secándose los hombres, ¿por qué? Ya dijimos, a causa del temor por la expectación. Entonces, el temor común no es lo mismo que el temor por la expectación, ya hemos explicado, que es la continuidad de sucesos catastróficos que lo llevan al hombre
a desfallecer, a asustarse, estar muerto de miedo, lleno de angustia, porque los acontecimientos de desgracia son sucesivos, como en este caso cuando hay terremotos y vienen las réplicas, ¿cómo creemos nosotros, cómo creen ustedes que está la gente o sienten la gente después de un gran terremoto y viene un segundo mermado ya, digamos, en intensidad, pero viene otro y a veces son varias las réplicas y la gente entra a un estado de temor por la expectación de la continuidad de sucesos de movimientos sísmicos. Bueno, así estará la humanidad porque será una variedad de cosas tan grande en los momentos de la ira de Jehová, cuando se acabe el tiempo de gracia, que Cristo lo dijo, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. El cielo, virtudes de los cielos, y bueno, habrá señal en el sol, la luna y las estrellas, qué cosas pasarán. ¿Y después qué pasa? Versículo 27, cuando las virtudes de los cielos sean conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y lo mismo que dice entonces Joel, que viene el Espíritu Santo primero, le da a la humanidad la última oportunidad de salvación. Se acaba el tiempo de gracia, viene todo este periodo de el día espantoso de Jehová, que hace que los hombres se sequen a causa del temor por la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Pero hay algo curioso, hermano, que yo les dije en la charla anterior. Fíjense, el versículo 25, lo leemos otra vez. Entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Bueno, a mí me gusta esta traducción. Y bueno, otra traducción dice olas. ¿Y cómo son las olas? Ya me hace pensar o hace que nosotros pensemos. ¿Y qué nos hace pensar que las olas se mueven como ondas? Son ondas. Entonces, un traductor puso ondas y los otros ponen olas. Pero, ¿qué quiso decir Jesús? Ahora yo tengo mi opinión. Yo no puedo decir acá está escrito, pero deduzco y trabajo con una lógica. ¿Por qué se habla de una confusión del sonido de la mar, naciones, pueblos, tribus, lenguas, sea el mundo que está en ese movimiento de dolor, de expectación por todas las cosas que sobrevienen? Y entonces nos damos cuenta, a mi juicio, que el Señor Jesús sabía de los celulares, sabía de las computadoras, sabía de la tecnología, y entonces ustedes pueden notar que todas las cosas, o sea, lo que vemos, lo que oímos, está dado en ondas. Eh, Nos apartemos ya de la palabra ola que nos hace pensar que son ondas. Porque ¿qué quiso decir Jesús? Que la gente le viene angustia por la confusión, confundido por el sonido, porque escuchan y cómo se, digamos, se da el sonido. Y son ondas. Y son ondas de audio, que son las ondas que nuestros oídos pueden captar, o pueden ser de radiofrecuencia, o pueden ser de baja frecuencia. Entonces, hay dos tipos de ondas que nosotros no podemos captar con nuestros oídos. Y la radiofrecuencia necesitamos de la tecnología para que se convierta en audio. Bueno, lo mismo son los colores. Lo que nosotros vemos está dado en ondas. Y hay ciertos tipos de ondas que nuestros ojos captan. Pero tenemos los colores
ultravioleta o infrarrojo que ya nuestros ojos no pueden captar. Y entonces la tecnología hace que podamos captar, y entonces esa electrónica capta, digamos, la tecnología y nos lleva a la pantalla más todo lo que puede tener una computadora o un celular moderno y de lo más sofisticado que puede existir, que hace que nosotros podamos hoy lo que jamás hemos pensado, con los celulares en la mano o con la computadora, contemplar todas las cosas que ocurren en el mundo. Escuchamos y vemos en colores, encima en colores, no en blanco y negro, como ha sido muy en el pasado. Con la tecnología tenemos en colores y escuchamos, pero ya no escuchar en un lugar puntual, sino en el planeta, todo lo que ocurre en el planeta cuando vengan las plagas, cuando veamos catástrofes y destrucciones, y yo digo veamos, vamos a estar viéndolo con los celulares y vamos a estar al tanto de todos los castigos de Dios en el planeta. Y va a venir una angustia tan grande y una confusión por lo que escuchemos del sonido de entre la gente, el comentario de la gente, el comentario de los periodistas, por qué ocurre esto y por qué ocurre aquello, qué se dice, qué se opina, qué dicen los teólogos o qué dicen las autoridades religiosas y que van a estar perdidos sin el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se les aparta para siempre, queda todo el mundo a merced de Satanás, o sea que ellos no van a tener explicación certera alguna para consolar a la humanidad, que ya lo dijo Cristo, secándose los hombres a causa del temor por la expectación de todas las cosas que ocurrirán en la redondez de la tierra. Y yo con el celular y con la computadora estaré viendo todo lo que ocurre en la redondez de la tierra sentado en un lugar X o de mi casa o del campo o donde esté. Eso va a producir con más razón un desconcierto tan grande en la humanidad y un dolor tan grande y escuchar lo que se dice, lo que se opina y no hay explicación certera. Como los hijos de Dios, que sí van a tener explicación de Dios, que sí van a conocer lo que ahora estamos nosotros hablando, nosotros vamos a estar gozosos esperando la manifestación de Cristo. Que viene la plaga 1 y vamos a saber la plaga 2 y la plaga 3 y este conocimiento que estamos teniendo ahora, nosotros con la lluvia tardía, el pueblo de Dios desparramado, por así decir, en todo el planeta, estará totalmente instruido por el Espíritu Santo y por el conocimiento profético de la santa palabra de Dios. En ese aspecto estaremos muy seguros con nuestro Padre Celestial hasta que venga ese tiempo de angustia que será la conversión de todos los orientales a la bestia primera, que es lo que vamos a entrar a ver ahora. En ese estado de angustia y de tristeza y de desconcierto, tiene que intervenir Satanás. Satanás está preocupado por el mundo oriental, por eso hemos leído en la plaga sexta, en el inicio, que se seca el río Éufrates, las aguas, para que se prepare el camino de los reyes orientales, que son más o menos 5.600 millones de habitantes de los 8.000, redondeando porque ya somos casi 8.000, que no tienen arte ni parte con el cristianismo y que están en conflicto con el mundo occidental, Oriente con Occidente. Occidente, mundo cristiano, pseudo cristiano, que no tiene explicación de las cosas que suceden. Los hombres consumiéndose de amargura y de tristeza y de guerra y explosiones y muerte y catástrofe, y los orientales también, pero no tienen ellos explicación y los occidentales tienen
explicaciones equívocas que lleva a la humanidad a que cuando consulten las ondas, los colores están dados en ondas, lo que vean, y lo que se oye está dado en ondas, lo que escuchen, van a estar tan confundidos que van a estar secándose a causa del temor, de la expectación, y por qué, desfalleciendo por el sonido, lo que escuchan de las ondas de la multitud de gente mar. Eso es lo que quiso decir Cristo. Pero Cristo dice que después de eso, ¿qué leemos nosotros en Lucas? Y bueno, inmediatamente, cuando la humanidad esté así, ¿qué dice el versículo 27 de Lucas 21? Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Pero el Señor no nos está hablando de los detalles que nosotros vamos a ver a continuación, porque en medio de esa confusión del mundo oriental, que entran a un estado de desesperación, les prepara el camino a los tres espíritus inmundos que van a buscarlo, esos 5.600 millones de habitantes, para convertirlo a la primera bestia. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis, y en el Apocalipsis, cuando vemos sobre la sexta plaga, capítulo 16, versículos 13 y 15. Lo obviamos el versículo 12, porque ya está preparado el camino para los reyes de Oriente, porque se están secando de amargura, de tristeza, de desesperación, no encuentran explicación las guerras que hay de Oriente y Occidente, la destrucción del planeta. Y entonces, cuando está así la humanidad oriental, aparte de la occidental, miren lo que sucede. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Y ustedes han leído muchas veces el versículo 13. ¿Se han dado cuenta de quién es el dragón? Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Son tres espíritus inmundos. La bestia es un espíritu inmundo a manera de rana, sí. El falso profeta es un espíritu inmundo a manera de rana, sí. Y el dragón, no es el espíritu del diablo, no es Lucifer, es también un espíritu inmundo que Dios hace que Juan vea que ese espíritu, que es el diablo, en la visión lo vea a manera de rana, saltando a manera de rana. Son espíritus inmundos los tres. Es decir, que la bestia, vamos a ir nosotros inmediatamente antes de avanzar en Apocalipsis 16, vamos a ir al Apocalipsis 13. Vamos a buscar Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13 vamos a leer el versículo 1. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. ¿Quién es esa bestia? Es la segunda bestia que aparece después de la primera. Es lógico, pero ¿a dónde está la primera? Entonces vamos a ir al versículo 1, y en el versículo 1
de Apocalipsis 13, dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia, esa es la primera, subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Está hablando de la bestia cuarta del capítulo 7 del libro de Daniel. La bestia espantosa y terrible, y que subía de la mar, de las guerras. Pero esa es la cuarta bestia, que fue Roma, y después fue la Roma espiritual. Y esa bestia dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y estamos acordándonos de que la bestia tenía 10 cuernos, surgió un cuerno undécimo, y entonces 3 de los cuernos fueron destruidos y 7 tomaron cabezas, autoridad, y los otros desaparecieron, lo vieron levándole el otro hombro. Pero ¿quién creó a esa bestia? Y bueno, leemos en el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, digamos, una de las cabezas, un cuerno, el cuerno undécimo, es el que recibe la herida, o sea, el papado. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte fue curada. ¿Y quién le curó? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y por qué se maravillaron en pos de la bestia? Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar o luchar o pelear con ella? Y bueno, y de ahí muestra todo lo que la bestia, que ya hemos considerado varias veces y que está en Daniel capítulo 7, todo lo que la bestia iba a ser, la primera bestia que iba a cambiar la ley de Dios, que iba a perseguir a los santos del Altísimo, que iba a cambiar el sábado por el domingo, etcétera, etcétera. Esa bestia fue una creación del diablo. Cuando fue herida por Napoleón, pasa un tiempo y se le entrega otra vez el papado a la iglesia de Roma, y eso fue una obra de Satanás. Y se maravilló toda la tierra creyente en esa bestia por la obra que había hecho el dragón. Entonces hay una primera bestia que recibe una herida en el año 1798, y después viene otra bestia que nace en Estados Unidos después del año 1798, mejor dicho, antes del año 1798 ya viajaron muchos europeos a Estados Unidos, y surge Estados Unidos como una potencia, como una bestia, pero no del mar, sino de la tierra, como una plantita. Es el mundo evangélico. Y de ahí el diablo deja al mundo evangélico y se va a perseguirlo, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El odio a ese mundo cristiano que digamos, enarbola la ley de Dios con el sábado. Entonces acá estamos viendo un pueblo de Dios que tiene que ver con Dios, lo que guardan los mandamientos de Dios, que produce la ira del dragón. Pero el dragón es el creador de la primera bestia y es el creador de la segunda bestia. Y volvamos otra vez al versículo 11, cuando dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, no del mar, y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero. Parecía buenita esa bestia, pero hablaba como el diablo. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y bueno, en el mundo occidental están los dos poderes, católicos y evangélicos, o protestantes. Y en Estados Unidos también está, sobre todo en Estados Unidos, un gran porcentaje de católicos, muy grande, 30 y pico %, y de los evangélicos, 50 y pico %, pero divididos en muchas iglesias, muchas creencias, muchas ideologías, que bautista, que metodista, que evangelista libre, que pentecostal, y cuántas religiones podemos ver evangélicas. Pero la iglesia de Roma es una sola, más de, o por ahí del 30%, 31%, habría que ver las estadísticas modernas, pero es mucha gente, un 30% contra un 50%, dividido en muchísimas denominaciones, muchísimas denominaciones.
Y ellos dicen, allí están los frutos, porque al no tener ellos el Papa o al Papa o a la verdad, miren ustedes cómo se han dividido. Con Biblia y todos están divididos en tantas confesiones y denominaciones, y que cuando nosotros vamos a ver y consultamos con Google y vemos los porcentajes, iglesia tal, el 0,7, iglesia tal, el 0,5, iglesia tal, el 1%, y la suma de tantas denominaciones llega al 50%, pero la iglesia de Roma es única, el 30%. Entonces, en realidad, ¿quiénes son más? Y bueno, son los católicos, pero otros dicen no, porque los otros son el 50%, pero divididos de una forma tan exagerada que da vergüenza. Y ellos dicen, ahí están, alejados de la iglesia madre, se han dividido, y lo que se lee en Apocalipsis 17, la gran ramera, la madre, pero tiene hijas, muchísimas hijas tiene la iglesia de Roma, y que vamos a repasar después. Apocalipsis 17, donde vemos que la primera bestia tiene mucho poder frente a los evangélicos, que son muchas denominaciones que se unirán para darle poder a la primera bestia. Y entonces en todos estos movimientos están los demonios. Y entonces volvamos a Apocalipsis, al capítulo 16, y entonces en el capítulo 16 dice en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, Apocalipsis 16, 13, vi salir de la boca del dragón que creó la primera bestia, el dragón que creó la segunda bestia, vi salir de la boca del dragón, eh, perdón, del dragón y de la boca de la bestia, ahí los separa. ¿Pero por qué los separa? Y de la boca del falso profeta, el falso profeta es el protestantismo, tres espíritu inmundo a manera de rana. Y volvemos a leer sobre los espíritus de demonios, plural, versículo 14, porque son espíritus, esos tres espíritus a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando a causa de la guerra, de las explosiones nucleares, de las plagas, de las catástrofes, estén muriendo muchos seres humanos y se esté diezmando la humanidad, aprovecha el diablo con el secamiento del río Éufrates para aparecer como Cristo, el falso Cristo que tiene que venir, para convencerlos a los orientales 5.600 millones de habitantes, así redondeando, para que se conviertan nada más y nada menos que al papado, a una iglesia que no enarbola la Biblia como máxima autoridad, a una iglesia que tiene doctrinas que no se pueden sostener con las verdades de la Biblia, un mundo evangélico que va y busca a los orientales a que se conviertan a la primera bestia. ¿Con qué poder? Y con el poder del dragón. Y entonces yo les voy a decir algo curioso. Vamos al versículo 13 otra vez. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia tiene identidad. Hay un espíritu de demonio que tiene identidad. Y de la boca del falso profeta tiene identidad. La bestia es el catolicismo romano. El falso profeta, el protestantismo, el mundo evangélico. Y el dragón, entonces hay adventistas que piensan que es el espiritismo. Pero si nosotros vamos a ver cuántos espiritistas hay en el mundo, son pocos. Acá estamos hablando de millones. Muy bien, pueden ser los espiritistas, el dragón, porque lo dice la teología adventista, yo no voy a entrar a discutir, puede ser.
porque el espiritismo no está dentro de lo que nosotros podemos llamar iglesia católica, perdón, católica, apostólica, romana. O sea, la bestia es una iglesia o la representación o el simbolismo de una iglesia católica, apostólica, romana, pero cristiana. Y el otro, el falso profeta, el mundo evangélico cristiano. Pero los espiritistas pueden ser cristianos o no, o creer en Cristo, pero no son cristianos. No pertenecen a una denominación ni evangélica ni católica cristiana. Pero son muy poquitos. Pero cuando nosotros vemos el contexto, estamos notando que hay dos espíritus que tienen identidad. La bestia, el catolicismo, y el falso profeta, el protestantismo. Ahora el dragón está desnudo. ¿Qué le hace falta? Le hace falta tener una identidad, conquistar a una gran parte de la humanidad que es el Oriente. A 5.000, redondeando, 5.600 millones de habitantes para poder decir que hay tres espíritus creados, hay tres movimientos creados por el diablo y que son espíritus de demonio y poder decir los reyes orientales, la bestia y el falso profeta. El dragón está desnudo, pero sin identidad, sin cuerpo. Entonces, lo que busca el dragón ahora, ya primero convirtió a mucha gente en la iglesia que él creó, la de Roma. Después, él crea el movimiento evangélico. Ahora él tiene que convertirlos a todos los orientales. Por eso dice, y lo leo, hermano, y les hago leer para que se den cuenta de lo que dice la Biblia y lo piensen, que esos tres espíritus inmundos son espíritus de demonio, vamos al 14 otra vez, versículo 14 del capítulo 16, son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Para qué hacen señales? ¿Y qué señales van a hacer? Y ahora vamos a ver en la Biblia si Cristo habla de las señales y si lo dice también en Apocalipsis en otro capítulo. ¿Qué hacen los tres espíritus inmundos, el catolicismo, el protestantismo y ese espíritu de dragón? Van a los reyes de la tierra. ¿A qué reyes de la tierra? A ver, leamos el versículo 14. Porque son espíritus de demonio que hacen señales, o sea, milagros, para ir a los reyes de la tierra. ¿Y quién eran los reyes de la tierra? Los orientales, para prepararlos, secarlos, es decir, se secan las aguas por la aflicción, por el dolor, por el sufrimiento, por la plaga, por la catástrofe, secándose los hombres, y entonces aprovecha el dragón para convertirlo con sus señales y con sus milagros a quienes, a los reyes plural y de todo el mundo, para congregarlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Inmediatamente, dice Jesús, en esta parte de la sexta plaga, que es la parte casi final, he aquí yo vengo presto. No se confundan con todas las señales y milagros que hagan los demonios, que lo van a hacer a través del mundo protestante. El verdadero Cristo, esperen, yo vengo como ladrón después de todos estos eventos. Y entonces el versículo 16 dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el Armagedón, bueno, ya vamos a estudiar bien sobre esa partecita del capítulo 16 del Apocalipsis, que está dentro de la sexta plaga, por eso le digo que la sexta plaga está lleno de riquezas interpretativas. Pero volvemos a esto. ¿A qué reyes, la gran pregunta, a qué reyes de la tierra va, noten, la bestia? ¿Quién es la bestia? Bueno, la bestia es un símbolo. ¿Símbolo de qué?
Entonces hay diferentes, y yo he hablado con varios adventistas inclusive, que tienen sus interpretaciones, bueno, yo tengo la mía. Y entonces cuando hablan de la bestia, estamos hablando del catolicismo, y el catolicismo, ¿por qué está compuesto, hermano? ¿Me pueden ustedes decir de qué está compuesta la bestia? No es que la bestia es una bestia, la bestia es símbolo de una multitud de gente convertida a un pseudo cristianismo seguidores del Papa, cuya autoridad es el Papa. Y después el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Es un hombre, eh, ¿qué podríamos decir? Un hombre alto, delgado, que tiene un buen físico, que tiene mucha fuerza, que tiene ojos verdes, que tiene melena rubia. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta es un símbolo del mundo evangélico, conformado por seres humanos. Entonces el catolicismo, la bestia, está formado por seres humanos cristianos y el falso profeta por seres humanos cristianos. Pero los orientales no son cristianos. Entonces, ¿a quiénes van a hacerle señales la bestia y el falso profeta? ¿A quiénes? A reyes no cristianos. Y ese es el mundo oriental, que ellos tienen que convertirlos a que adoren a la primera bestia y a su imagen, para que venga la marca de la bestia y el dominio absoluto del hijo de perdición, según el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 que habla del hijo de perdición que se confrontará con Cristo, que está también en Apocalipsis capítulo 17, que ya lo vamos a considerar. Bueno, una vez que nosotros estudiamos esto, hacen señales, entonces no pensemos que los espíritus inmundos van a hacerle señales a los protestantes, porque hay adventistas que piensan que los espíritus inmundos, que la bestia y el falso profeta, van a hacerle señales a los reyes cristianos. Pero ¿qué señales tienen que hacerle si ellos ya son cristianos? Y que no podemos nosotros separar a la multitud de gente que pertenece al falso profeta de un falso profeta único. Entonces el falso profeta como un personaje que va y lo convierte a lo evangélico, que va a engañarlo a lo evangélico, no puede ser si el falso profeta son los evangélicos ya engañados. Y la bestia son los cristianos romanos ya engañados. Pero entonces la bestia, conformado por seres humanos cristianos, y el falso profeta conformado por seres humanos cristianos, van y hacen señales a otra gente que no son cristianas, porque no hace falta hacerle señales a los cristianos para que se conviertan a qué, si los evangélicos ya están convertidos a la bestia, a la primera bestia, y la primera bestia ya es cristiana, pseudo cristiana, no necesita señales. ¿Quiénes son los que necesitan señales y grandes milagros? Y entonces vamos a ir a San Mateo, al capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Y en San Mateo capítulo 24, notemos que Jesús dice lo siguiente, versículo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 24. Y está hablando precisamente de cosas que van a ocurrir casi al fin de los tiempos, cercano a la venida de Cristo, acontecimientos que son cercanos a la venida de Cristo. Y Cristo dice acá, en el versículo 23 podríamos leerlo primero. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a leer desde el 21 y 22. El 21 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, estaba hablando, perdón, 20, sí, 21, porque habrá entonces grande aflicción, que estábamos hablando de las plagas, de las guerras, de las catástrofes, y la gente secándose a causa del temor por la expectación de las cosas que vienen, asustada, llena del temor, porque habrá entonces grande aflicción, lo profetiza Cristo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días terribles no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
O sea, Cristo se va a apresurar a venir, porque si no, hasta los hijos de Dios morirían, porque van a ocurrir tantas cosas en una tierra contaminada y semidestruida que podrían morir los hijos de Dios. Entonces Jesús se apura a venir, se apresura a venir. Pero noten que en medio de ese evento de angustia, de tristeza terrible, que se apresura Cristo a venir porque si no, hasta los escogidos podrían ser destruidos, el versículo 23 dice, porque si alguno dijere, he aquí está el Cristo o allí no creáis. Porque en ese momento en que la humanidad esté desesperada es cuando va a aparecer Satanás en forma de Cristo y va a comenzar a hacer grandes señales, milagros y prodigios para convertirlo a los reyes de la tierra que no son cristianos, porque no necesita hacerles señales, milagros para convertirlo a los cristianos al cristianismo. Si el protestantismo y el catolicismo ya están unidos en la sexta plaga. Y entonces dice, si alguno dijere, acá está el Cristo, porque Satanás va a aparecer en forma de Cristo en diferentes lugares. Y dice Cristo, si te dijeren acá está, no creas, porque se van, ahora norte, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos en ese tiempo, van a aparecer en diferentes lugares, y falsos profetas, predicadores, cristianos, pseudo cristianos, falsos cristos y grandes predicadores, poderosos predicadores, y harán señales, noten, lo mismo que dice Apocalipsis en el capítulo 16 que hemos leído, y harán señales grandes y prodigios. Ahora noten, de tal manera serán esos milagros, nosotros no nos podemos imaginar, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Los escogidos no se van a engañar. Por ahí escuché yo a un pastor decir que esas señales y milagros van a engañar a los escogidos. Parece que ese pastor X no leyó bien. Si fuese posible, como este tiempo, o en este tiempo ya se acabó el tiempo de gracia, los hijos de Dios están sellados, no se pueden engañar. Pero van a ser tan grandes, dice Cristo, que si fuese posible, que quede bien claro para ese pastor y para todos los que lo escucharon, y si fuese posible, los escogidos quedarían engañados, o sea, para mostrar el Señor a los escogidos y a los cristianos desde ahora, que van a ser tan grandes los milagros que van a hacer los demonios y Satanás, los tres espíritus inmundos a manera de rana, para que los orientales puedan convertirse a un pseudo cristianismo como es Roma, la iglesia de Roma y el papado, y una iglesia que no enarbola la verdad de la Biblia como única autoridad en materia de fe y de conducta. Y entonces repite en Jesús en el versículo 25, he aquí os lo he dicho antes, ¿no? Así que si os dijeren aquí en el desierto está, no salgáis, aquí en las cámaras o aposentos, no creáis, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en la expansión de los cielos no tenemos necesidad de ir a ningún lugar a verlo a Cristo venir. Entonces nos está hablando de falsos Cristos que van a aparecer en diferentes lugares. Y es lo que estamos viendo, que los tres espíritus inmundos a manera de rana van a los reyes de la tierra y de todo el mundo no cristiano, a los 5.600 millones de habitantes orientales. Porque el diablo hace cesar la Tercera Guerra Mundial. Y el diablo comienza a hacer milagros y a transformar un planeta semi-destruido, haciéndose pasar por Cristo y devolviéndole la paz y la felicidad al mundo y diciendo paz, paz, y vendrá destrucción de repente. Porque al poquito tiempo aparece Cristo. Y sigue diciendo otra vez en el versículo 29, y luego después de la aflicción de aquellos días, estábamos hablando, el sol se oscurecerá otra vez. Habla de las señales del sol. Y la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y la virtud del cielo, de los cielos serán conmovidas. Y entonces, cuando
leo otra vez. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus o naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, se detiene Cristo a cierta altura, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos del norte, del sur, del este, del oeste, de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y vendrán los ángeles y juntarán a todos los hijos de Dios, como dice Tesalonicenses, y los llevará a donde está Cristo detenido, y de ahí Cristo destruye el planeta y a los impíos, y bueno, y se vuelve al cielo con todos los santos y comienza el milenio sabático. Pero antes de terminar, volvemos a Apocalipsis 16. Vamos a Apocalipsis capítulo 16 y notemos esto. Versículo 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14, porque son espíritus de demonio que hacen señales o milagros o prodigios para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, para que tomen partida, se unan a los protestantes y católicos, adoren a la primera bestia, al catolicismo y al papado, en contra de los observadores del sábado y la batalla del Armagedón, la lucha del bien y del mal, los seguidores de Satanás con sus movimientos religiosos falsos y el pueblo de Dios que guarda la ley de Dios y el sábado. Entonces pasamos a Apocalipsis 13 y lo pongo como introducción de lo que vamos a ver con detalles el próximo sábado. Vamos a Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 13 leemos lo siguiente, versículo 11, después vi otra bestia, que es el falso profeta, que subía de la tierra, en Occidente, en Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y el versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de la Iglesia de Roma, en el mismo Estados Unidos. Aunque el mundo católico y protestante está también en Europa y en otras partes del planeta, pero digamos tiene su sede, aunque esté en Roma, el Vaticano, hay un poderío eclesiástico en Estados Unidos con sus 30 y pico % de católicos, o sea que los protestantes en presencia de la bestia del mismo Estados Unidos, aunque el Papa esté más lejos, esté en Italia, ejerce el poder delante, su poder lo ejerce, o sea que el diablo utiliza el mundo protestante de Occidente, en especial, que está en presencia de la bestia que está en esa misma nación que surgió de la tierra, tomando dominio. Y ellos toman dominio a los protestantes, ayudados por los espíritus inmundos, por uno de los espíritus inmundos. ¿Para hacer qué? Y entonces dice, y ejerce, otra vez versículo 12, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. ¿A quién le hace señales? ¿A los cristianos? No. Se entiende que estos no son cristianos. Y entonces vamos, que dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra, que son cristianos, tiene que engañarlos los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia
que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y nos detenemos acá. Los espíritus inmundos van a los reyes de la tierra y de todo el mundo haciendo grandes señales y milagros para convertirlos al cristianismo. Y acá se habla que el mundo protestante va a hacer grandes señales, y noten el versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como decir, en el nombre de Jesús, que caiga fuego del cielo, como lo hizo Elías. Y entonces, ¿qué van a decir los orientales? Jesús es Dios. ¿O ustedes creen que van a hacer esa señal y le van a decir a los mismos protestantes, en el nombre de Jesús, que caiga fuego del cielo, y los protestantes se van a hacer protestantes? Y los cristianos se van a hacer cristianos. Y los católicos se van a hacer católicos. No, hermanos, hay una equivocación grande de muchos intérpretes. El diablo que está desnudo, o el dragón, que es el autor, el espíritu, se convierte en una bestia, el espíritu se convierte en falso profeta. Ahora el espíritu se tiene que convertir, por así decir, llenar su cuerpo con el mundo oriental. La mayoría de la humanidad, 5.600 millones que no son cristianos, no tienen nada que ver, convertirse al cristianismo y nada más y nada menos que a la primera bestia, al papado. Y necesitan ellos las grandes señales y milagros, y que caiga fuego del cielo, o que sabemos, los milagros lo dijo Cristo, que serán tan grandes que si fuese posible, hasta los adventistas van a decir, no será esto de Dios. Dejamos acá. Muchas gracias por la atención y los espero, si Dios quiere, para el próximo sábado. Me despido de ustedes.